Hola para todos, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico y quiero, mis amados hermanos y amigos que hasta ahora nos están viendo a través del canal de YouTube, que por favor pongan en silencio sus equipos celulares de tal manera que podamos quitar al máximo este tipo de distracciones para concentrarnos únicamente en el estudio de la palabra de Dios. Y quiero invitarle también que por favor oremos y comencemos este tiempo de estudio de la palabra del Señor poniendo nuestra vida, poniendo nuestro estudio y la vida de nuestra familia en las manos del Señor. Oremos y pidámosle a Él que nos bendiga y nos guarde. Señor amado, estamos delante de ti, Padre Celestial, todos a una, Señor, anhelando conocerte más, anhelando, Señor, conocer más de tu carácter, más de tu voluntad, más de lo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Esta tarde, Señor, en este día, queremos implorarte, bendito Padre Celestial, que nos asistas a través de la dirección de tu Espíritu Santo. Y queremos rogarte también, Padre Celestial, que tomes en tus manos nuestra vida. Señor, sabemos que nos tienes en tus manos, pero en muchos momentos necesitamos no solo saberlo. Señor, permítenos experimentar también de tu gracia, de tu cuidado, de tu protección, Señor. Permítenos, Señor, experimentar, Señor, esa dirección clara, palpable, esa dirección que de manera indubitable, Señor, nos haga experimentar, nos haga sabernos, Señor, bajo la guía y bajo la dirección del buen pastor de las ovejas que eres tú, Jesucristo. Señor, el día de hoy queremos colocar en tus manos toda necesidad, Señor, toda carga. Queremos colocar en tus manos, Señor, todo aquello que abate, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, y queremos rogarte, Señor, que en tu misericordia salgas en el auxilio de cada uno de nosotros. Señor, sustenta a cada uno de tus hijos, sustenta a cada uno de los que hoy estamos aquí conectados a través del Internet, Señor, para llevar a cabo este estudio bíblico, pero bendices también, Señor, y sustenta a cada una de las personas que integran nuestro hogar, nuestro núcleo familiar, nuestra familia, Señor. Donde quiera que ellos se encuentren, clamamos, Señor, bendíceles y guárdales. Y, Señor, sal al encuentro de ellos, por favor, que un día como nos encontraste a nosotros, también ellos puedan ser encontrados por ti. Es lo que clamamos, es lo que pedimos, Señor, y de esta manera queremos iniciar este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, de nuevo bienvenidos para los que recién se están conectando al estudio bíblico y lo prometido es deuda. Hace 8 días, finalizando el estudio bíblico, les decía que la manera como queremos seguir desarrollando este estudio acerca del reino del cielo tiene que ver directamente con las parábolas que Jesús predicó y que de una u otra manera han llegado a conocerse en todo el medio cristiano como las parábolas del reino. Figuras, imágenes, ilustraciones verbales a través de las cuales Jesús nos dio a conocer múltiples elementos del reino del cielo, comparándolos con elementos conocidos por todos nosotros, en primer lugar por su audiencia de primera mano, agricultores, pastores, pescadores, comerciantes de la Palestina del primer siglo, y ahora por cada uno de nosotros, estas figuras pudieran para nosotros representar algún tipo de dificultad en razón a dos cosas. Uno, usted y yo no somos palestinos, no somos israelíes, tampoco somos árabes, no somos personas del Medio Oriente. Luego, muchas de las costumbres y de las tradiciones que se expresan a través de las parábolas pudieran sernos de alguna manera ajenas, ¿verdad? Y en segundo lugar, el tiempo, ¿no? La brecha generacional que existe entre el relato de Jesús tal como se dio, lo cual calculamos que se dio en el primer siglo de la era cristiana, y al día de hoy usted y yo estamos en el año 2020, ¿verdad? Siglo XXI de nuestra era, 21 siglos después de que las parábolas fueron habladas, fueron enseñadas. Luego existe una brecha generacional, existe una brecha cultural. Lo interesante, digamos, es que muy a pesar de estos dos elementos que pudieran dificultar el acercamiento nuestro al texto bíblico,
por otro lado, la palabra de Dios, como es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, vamos a encontrarnos que este libro, habiendo sido inspirado hace tantos siglos, habiendo sido escrito hace tantos siglos, sigue estando vigente para todos nosotros. Luego, nuestra tarea y nuestro desafío es buscar a través de la historia, a través de la arqueología, a través de diversos elementos de índole cultural, todo lo que pudiera colaborarnos para la interpretación correcta de las parábolas y de esta manera llegar al punto clave que Jesús quería comunicar con cada una de ellas. Bien, esto a manera de introducción, esto a manera de ponerles en contexto en qué terreno es que vamos a comenzar a caminar. Ahora, el día de hoy, quiero invitarles que por favor abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Vamos a ir allí en la Biblia. Espero que cada uno de ustedes tenga su Biblia en físico o virtual, es decir, a través de su celular, de tal manera que todos puedan seguir la lectura. Y a favor de quienes no tienen un texto bíblico, no tienen una Biblia, en la pantalla a continuación va a aparecer el texto para que todos podamos seguir la lectura de la palabra del Señor. Dice el texto: más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Esta es, pudiéramos decir nosotros, la pieza clave de muchas de las parábolas que se las ha llamado las parábolas del reino, por una razón específica. Y es que Jesús se toma el trabajo no solamente de enseñar la parábola a la multitud que hay allí alrededor del mar de Galilea escuchándole a él, sino que después, en privado, se toma el trabajo también de explicar la parábola. A la multitud se la predicó, a sus discípulos se las explica detalladamente para que ellos tengan un entendimiento claro, diáfano y profundo acerca de lo que Jesús mismo quería comunicarles. Luego, esta parábola tiene su predicación y tiene su explicación. Y en ese sentido, la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos se convierte en una pieza clave de interpretación, porque al tener la explicación explícita por parte de Cristo Jesús, esa explicación de esta parábola nos va a dar un lineamiento para la interpretación de todas las otras parábolas que tienen como tema principal el reino del cielo. Por eso hemos dicho que esta parábola, la parábola del sembrador o de los terrenos, es la parábola que pudiera ser como la pieza clave en todo este universo de predicación de Jesús, lleno de parábolas, lleno de figuras, lleno de ilustraciones tan hermosas a través de las cuales Él nos enseña el reino del cielo. ¿Qué tal si vamos adelante en este relato? El pasaje nos ubica a nosotros cronológicamente, ligando el capítulo 12 con el capítulo 13 con la frase más tarde ese mismo día, lo cual implica que hace parte de todo lo que Jesús ha venido haciendo. Ahora Jesús deja de hacer, digamos, de realizar señales, milagros, prodigios, lo que fuera, para dedicarse entonces a la enseñanza.
Y esa enseñanza tiene un objetivo primario, que son los discípulos, y tiene un objetivo secundario, que es todas las gentes que han llegado y se han amontonado alrededor de Jesús. Y vale la pena notar la maestría con la que Jesús ubica digamos, su salón de clases, pudiéramos decirlo, su auditorio, porque las gentes han quedado en la orilla. Jesús ahora está en una barca proyectando su voz hacia la orilla. Luego, esto, digo, tiene una maestría impresionante, porque Jesús está haciendo uso de la dirección del viento para poder hacer llegar su voz a muchas más personas sin tener que maltratarse tanto, ¿verdad? Ya es suficiente con el sol de la Palestina, pero ahora Jesús está utilizando la proyección del viento para poder predicar a toda esta multitud sin sentirse ahogado también, porque anteriormente el texto dice que las gentes llegaron y le rodearon a él. Ahora Jesús ya no está rodeado, ahora Jesús está en la barca y proyectando su enseñanza hacia ellos. En el versículo 3 dice el texto que Jesús comenzó a relatar muchas historias. Muchas historias, esas historias tradúzcanse como parábolas. Comenzó a narrar muchas parábolas, ¿verdad? Como esta. Y esta, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, comienza con la siguiente expresión: escuchen. Escuchen. Eso a nosotros, seguramente como colombianos, les decía, colombianos en pleno año 2020, seguramente que esa palabra no nos dice mayor cosa. Pero para cualquier israelita del primer siglo que tiene presente en su mente y en su corazón la Torá, la instrucción de Moisés, entonces ese verbo escuchar va a traer un eco quizá de una de las enseñanzas más fuertes contenidas en la instrucción de Moisés, que es conocido como el Shema, o como el oigan, como el escuchen, que está presente en Deuteronomio capítulo 6. Ese texto dice de la siguiente manera: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ese texto, ese llamado de Dios a una comunión íntima, comienza con el verbo escuchen, porque ocurre que en el hebreo el verbo escuchar o el verbo oír no implica solamente percibir sonidos, no implica solamente percibir ruidos, percibir voces o lo que fuera, sino tiene la implicación mucho más honda y mucho más profunda de hacer conforme a lo que he escuchado. En otras palabras, si verdaderamente he oído la enseñanza, luego tengo que actuar en respuesta a lo que he escuchado. Y esa es la invitación que Jesús está haciendo en este versículo 3 con la expresión escuchen, es decir, no sean solo oidores pasivos, conviértanse en oidores hacedores de la palabra de Dios. Y continúa el texto: un agricultor salió a sembrar. Y note que no está hablando de una persona que por primera vez cultiva, que por primera vez siembra. Dice un agricultor, alguien que tiene por oficio sembrar y cultivar la tierra. Y digo esto por todo lo que comienza a ocurrir seguidamente y que daría la idea de que es una persona con poca experticia. Dice el verso 4: a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Si es un sembrador, si es un agricultor experimentado, ¿cómo es eso que va tirando la semilla desprevenidamente al punto que un buen número, una buena cantidad de semillas caen sobre el camino? Pues necesito entonces ponerlos en el contexto de la cultura y en el contexto de las costumbres de la Galilea del primer siglo y de la Palestina del primer siglo. Esas costumbres tienen que ver con que no necesariamente todos los agricultores hacían una preparación del terreno, es decir, no todos los cultivadores, no todos los agricultores araban
y revolcaban el terreno preparándolo antes de la siembra, sino que en muchos casos solamente se hacía un corte superficial, toda esa poda, digamos, la dejaban sobre el terreno y sobre todo esa hojarasca, sobre toda esa poda, ellos comenzaban entonces a tirar, a regar la semilla y era una manera como las gentes allí en la Palestina del primer siglo, en Galilea sobre todo del primer siglo, acostumbraba a cultivar. Luego Jesús no les está contando nada extraordinario, nada raro, más bien Jesús está tomando la figura de la cultura para convertirla en un relato a favor del reino del cielo. Ahora noten que cuando dice y las semillas cayeron sobre el camino, no está aludiendo esta figura a un camino formal. No es una vereda, no es una trocha que ya está abierta, donde la superficie del suelo ya está completamente desprovista de capa vegetal, no, sino más bien son ese tipo de senderos que se van haciendo de tanto transitar el terreno, aunque en la superficie todavía sigue existiendo capa vegetal. Muy a pesar de que esa capa vegetal está, todo el mundo puede reconocer que ahí existe un camino y es por donde los cultivadores o los trabajadores transitan constantemente. A esa figura es que está refiriendo Jesús cuando dice y la semilla cayó en el camino. Luego, ese camino más tarde podría perfectamente desaparecer y convertirse en parte de la tierra cultivable. Es eso mismo lo que Jesús está enseñando. El asunto es que al caer sobre el camino, obviamente tiene capa vegetal, pero no es tan tupida como la del resto del terreno. Vinieron las aves y se las comieron. Esa es la primera figura que aparece en esta parábola. La semilla cayendo en el camino y las aves viniendo por ellas. Versículo 5 dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol, bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Una de las características más sobresalientes del suelo de Galilea es que la capa de tierra, digamos, fértil, de tierra cultivable, no es muy profunda. Y justo debajo de esa capa de tierra existe como un enlosado de piedra, de roca, que impide que muchas plantas echen raíces profundas. Y esto ocurre en muchos lugares de Galilea, en muchos lugares de la Palestina, haciendo que entonces la vegetación sea escasa, pero también poniendo una nota de dificultad a la tarea del agricultor. Y nos preguntaríamos nosotros, y si saben que las piedras están ahí, ¿por qué no revuelcan la tierra? ¿Por qué no aran la tierra para hacer una mejor preparación? De nuevo, porque no era la costumbre de la época hacer este tipo de preparación. Ellos son agricultores, pero si ustedes notan, son agricultores bastante artesanales, bastante domésticos, y a esas personas, a ese grueso de personas, es a las que Jesús está interesado en llegarles. Existían en la época de Jesús dos grandes urbes, dos grandes ciudades en Galilea. La más sobresaliente, la más mencionada de ellas, era Tiberías, ubicada cerca del mar de Tiberíades o del mar de Galilea, donde Jesús ahora mismo se encuentra predicando estas parábolas. Pero llama la atención que Tiberías y las otras ciudades, las otras urbes, no se caracterizaban por ser ciudades llenas de edificaciones, llenas de casas, llenas de muchas vías muy bien desarrolladas, sino eran lugares donde más bien se concentraban agricultores, pastores, donde se concentraban pescadores, pero no eran las grandes urbes tipo Jerusalén, no eran las grandes urbes como otras ciudades del Medio Oriente antiguo. Estos eran poblados que, como les digo, servían para concentrar gentes,
con oficios como pastoreo, como la agricultura, como la pesca, y en virtud de esos oficios, pues no necesariamente ellos iban a desarrollar la gran arquitectura en esos lugares. Ahora, eso da razón también de por qué tenían métodos tan rudimentarios a la hora de cultivar. Esta segunda manotada, si se quiere, de semilla ha caído sobre tierra poco profunda y debajo de esa tierra una gran cantidad de piedras que lo que el texto dice es las semillas germinaron con rapidez. Y eso pudiera dar una nota de esperanza. Ya la semilla germinó, pero no es solo que germine. Ahora necesitamos que la semilla eche raíces, que la semilla extienda, así como está creciendo de la tierra hacia afuera, debe crecer de la tierra hacia adentro. El crecimiento subapical de la planta debe ser proporcional al crecimiento apical, que es el que nosotros vemos frecuentemente. Ahora, note de esta manera que el texto nos está colocando frente a una figura como de ilusión. La semilla ha germinado, pero pronto la semilla morirá porque no tiene profundidad. Y ahí queda el gran impulso con el que esa semilla ha germinado. El versículo 7 nos pone frente a la tercera, al tercer terreno o a la tercera figura utilizada por Jesús en esta parábola. Dice el texto: otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Y de nuevo usted dirá, pero ¿cómo es posible que deje espinos en el terreno? Ya anteriormente le había señalado que los agricultores de ese momento de la historia lo único que hacían era rozar el terreno para quitar de repente lo que se ve, lo que se nota de la maleza, incluidos los espinos, incluidos todos estos abrojos en la tierra, pero ahora la raíz de esos espinos está viva. Y a la par que cae la semilla, entonces comienza a crecer por un lado la semilla que el agricultor ha plantado y por otro lado crecen los espinos, los dos a la par. El asunto es que el espino tiene la capacidad de ahogar la otra planta y es lo que el texto señala. Cómo el reino de los cielos comienza a crecer en medio de un terreno donde crecen también otro tipo de enseñanzas, otro tipo de valores, otro tipo de costumbres, ¿ve? Y esos valores en muchos momentos tienen la capacidad de ahogar la semilla del reino en el corazón de las gentes. Pero por fin, dice el texto en el versículo 8, otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Por fin el texto nos pone frente a una manotada de semillas que el agricultor ha logrado esparcir, que el agricultor ha logrado plantar y que estas semillas por fin cayeron en tierra fértil. La primera cayó en el camino, la segunda en una tierra poco profunda, la otra cayó entre espinos y por fin ahora la semilla ha caído en tierra fértil. Lo que llama la atención es que esta parte de la semilla que ha caído en tierra fértil va a tener una cosecha como nunca se había visto en tierras galileas. Las cosechas en tierras galileas es de 10 granos por semilla, 10 granos por semilla sembrada, versus en el sur de Palestina, es decir, allá en Judea, en cerca a las inmediaciones de Jerusalén, que es la parte más fértil de todo este territorio, las cosechas suelen ser del 60 al 100%, es decir, 60 granos por semilla o 100 granos por semilla. Para la gente del sur esa es la normalidad, pero para la gente del norte, que es a las que Jesús les está predicando, Galilea, alrededor del mar de Galilea o de Tiberíades, esto es fuera de serie, nunca antes visto, porque ellos tienen la expectativa de que por cada semilla recién van a recoger 10 granos. Ahora Jesús está diciendo, de todas esas semillas que cayeron en tierra fértil, se van a recoger
el 30, el 60 y hasta el 100 por cada semilla sembrada. Y eso habla de la manera abundante como el reino de los cielos tiene la capacidad de proliferar, de germinar, de fructificar, aún en medio de las situaciones más adversas de la vida. Les había dicho hace un momento que esta parábola viene acompañada de su explicación por el mismo Jesús. Pero antes de pasar a la explicación que Jesús nos da, quisiera señalar lo que enseña Jesús o la manera como culmina Jesús esta parábola en el versículo 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. De nuevo, Jesús comenzó llamando a su auditorio, escuchen, lo cual implica oigan y hagan. Y termina su enseñanza, su parábola, diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga, lo cual es un llamado a la responsabilidad de su auditorio. Es decir, si bien la predicación del reino de los cielos llega por gracia, es una gracia que ahora nos hace responsables, porque todos tenemos oídos, todos tenemos orejas, luego todos debiésemos estar escuchando la enseñanza de Jesús, y si la escuchamos, también deberíamos actuar en consecuencia a lo escuchado. Entonces, noten que toda esta enseñanza comienza y termina con un llamado al escuchar activo, no un escuchar pasivo, sino escuchar y hacer conforme a lo que hemos recibido. En los versículos 18 al 23 de Mateo 13, encontramos entonces la explicación que Jesús nos brinda de semejante pieza de enseñanza. Dice el texto: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Ahora está Jesús con sus discípulos, pero ellos no están exentos de la responsabilidad por ser discípulos. Al contrario, a ellos también les dice, ahora escuchen ustedes, luego ustedes también son responsables por prestar atención y por actuar en consecuencia de lo que han podido recibir. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Hace 8 días les decía que la característica de una persona que escucha es que pregunta. Y cuando esa persona pregunta, luego puede recibir la explicación por parte de su maestro. Y Jesús está diciendo, estas personas escucharon, pero no entendieron. Pero se fueron creyendo que lo habían entendido. No preguntaron, no indagaron, no consultaron. Se fueron con su confusión a la casa. Y al irse con esa confusión a la casa, da lugar para que entonces el malo, que es como dice el texto literalmente, el malo venga y arrebate la semilla. Y el malo es graficado por Jesús en la parábola como las aves que vienen a robarse la semilla que está en el camino. Y quiero invitarle para contemplar 2 textos de la Escritura, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, donde se utiliza la figura de las aves como semblanza, como ilustración de lo que el enemigo pudiera hacer. El primer texto lo tenemos nosotros en Jeremías capítulo 5, versículos 26 al 27. Dice la palabra del Señor. Hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas, como un cazador oculto en su escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenas de planes siniestros. Ahora son poderosos y ricos. El texto de Jeremías nos pone por delante de una ilustración profética de el modus vivendi de las personas que están lejos del Señor. Esas personas que están lejos del Señor tienen sus casas llenas de planes malignos, de planes que van a lo malo, que van en rebelión y en contra de la voluntad del Señor. Luego, la manera como Jeremías ilustra esas casas llenas de planes malignos es diciendo, esas casas son como jaulas llenas de pájaros.
Y el pájaro en ese sentido es la ilustración de lo malo, es la ilustración de lo perverso. Y no con esto quiero ahora generar una impresión y que usted salga entonces a decir a todos los pájaros que son malos y que los pájaros no son de Dios. No, los pájaros son hechos por Dios, son creación de Dios, son hermosos, pero en esta literatura profética son utilizados como una semblanza, como una ilustración de las casas de los malignos, llenos de planes malvados, así como una jaula llena de pájaros está. El segundo texto aparece en Apocalipsis 18:2. Dice la palabra del Señor: dio un fuerte grito, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Y por fin, el Juan, el escritor de Apocalipsis, está tomando la figura de los buitres, de las aves que la instrucción de Moisés señalaba como animales inmundos, para comparar lo que había en la Gran Babilonia en términos espirituales. Dice, esa gran ciudad estaba llena de demonios, era guarida de todo espíritu inmundo, y esos espíritus inmundos los hemos de comparar como los buitres, ¿verdad? Con los buitres. Entonces note que en el texto bíblico, por lo menos Jeremías y Juan en el Apocalipsis, utilizan la figura del pájaro, del ave, para significar al malo, al maligno, a Satanás. De manera que cuando el texto dice, y vinieron las aves y se las comieron, las semillas que habían caído en el camino, está hablando de cómo Jesús ve que el enemigo frontal del reino del cielo es Satanás, que está dispuesto a llevarse la semilla del corazón de todos aquellos que oyen, no entienden, pero se van creyendo que han entendido. Y al no entender, quedan a merced de las acechanzas del maligno. Entonces, note eso. El texto sigue diciendo en la explicación que nos da Jesús: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben. Y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y note entonces que ahora ese pedregal que hay debajo de la tierra representa a otro grupo de personas. Y son todas aquellas personas que reciben la predicación con alegría, la reciben con avidez, pero no tienen la suficiente profundidad, y tan pronto vienen los problemas, las aflicciones o vienen las persecuciones por causa del nombre de Jesús, desisten y dejan el camino del Señor. Estas personas están graficadas por el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 8, donde dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Ahora, note la manera como Santiago abre para nosotros, a partir de su carta, un texto que nos ayuda a entender la inestabilidad de las personas graficadas por Jesús en esa semblanza del terreno pedregoso. La semilla ha sido la misma, la que ha caído en el camino. Ahora la misma semilla, la misma calidad de semilla ha caído en un terreno pedregoso. Pero esas personas están caracterizadas por su inestabilidad emocional,
por su inestabilidad volitiva de la voluntad. Un día quieren una cosa, otro día no quieren una cosa, se la pasan fluctuando constantemente, al punto que el apóstol Santiago los pinta también como una ola que es llevada por el viento de un lado a otro, inestables y fluctuantes constantemente. Y hemos de tener cuidado con nuestra propia vida, porque es probable que muchos hermanos que a esta hora nos están escuchando, muchos amigos que nos están escuchando, tengan esa fluctuación en su corazón como una batalla constante en su vida. Dice Santiago, cuando ustedes van a pedir algo a Dios, pídalo sin dudar. Pídalo sin dudar, porque el que duda es como esas personas inestables, como una ola llevadas de un lado a otro. Cuando usted vaya a pedir, dice, hágalo con plena confianza. Y esa plena confianza no está dada en términos de lo que yo oro. Como yo oro de esta manera, entonces Dios está obligado a responderme. No, la confianza está dada en términos de quién es Dios. Como Dios es fiel, como Dios es inmutable, como Dios no cambia, como Dios es eternamente misericordioso, como Dios es un Padre fiel y verdadero, luego Dios nos escucha y también responderá. Hemos de advertir también, como lo hemos hecho en varios momentos, que la respuesta de Dios será una respuesta soberana, una respuesta sin lugar a manipulaciones. Pero que Dios nos responde, claro que nos responde. Por eso dice el apóstol, el que pida, pida con la certeza de que Dios le va a responder. Y noten, por un lado están los que se van sin entender y viene el enemigo y roba la semilla. Por otro lado, están los que tienen poca profundidad en su corazón, y esto habla de una voluntad frágil, una voluntad débil y unas emociones completamente fluctuantes. Y son personas también frágiles y débiles que fácilmente se pueden dejar llevar del mundo y de todos los ofrecimientos que éste les hace diariamente. Un tercer grupo es el que aparece ahora en versículo 22. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y note entonces que estamos hablando de una semilla que no termina de germinar, las que se llevaron los pájaros, y dos semillas que germinan pronto. La del terreno pedregoso, porque tiene poca profundidad, va a germinar rápido, pero también la semilla que creció junto a los espinos, curiosamente, germinó rápido, pero ahora comienza a batallar por su supervivencia con los espinos, y estos espinos han de terminar ahogándole, avasallándole si se quiere. Y en ese sentido, dice Jesús, esas son las personas que escuchan con prontitud también el Evangelio, pero tan pronto comienzan a venir aflicciones, comienzan a venir problemas y comienzan a venir ofrecimientos del mundo de riqueza, de abundancia, su corazón comienza a irse detrás de todos esos ofrecimientos. Y dice, y aunque escuchan la palabra de Dios, no producen ningún fruto. Es decir, germinó pronto, pero es una semilla estéril. Y esa semilla estéril está viciada, digamos, por ese ambiente en el que esa semilla ha crecido. Un ambiente de espinos, un ambiente donde los espinos seguramente están robando todos los nutrientes que el suelo podría darle a esta semilla para poder producir fruto. Y al día de hoy en el mundo tenemos una cantidad de elementos que pudieran robar los nutrientes para que usted y yo crezcamos y demos fruto en el reino del cielo. Muchas personas van como hipnotizados detrás de las promesas de cada día tener más y más dinero, de cada día tener más y más reconocimiento, de cada día tener más lo material, más en lo físico. Y digo, el corazón insaciable del ser humano es como esa semillita al lado de esas espinas. Y esas espinas van a querer alarnos, van a querer arrebatar
lo grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hemos de tener cuidado para que no seamos nosotros esa semilla que ha caído entre espinos. Hemos de tener cuidado examinando nuestra vida constantemente para ver qué es lo que está creciendo en nuestro corazón. ¿Está creciendo el reino del cielo o está creciendo más el reino de este mundo, a pesar de que estamos escuchando con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, la palabra de Dios? Esas espinas están graficadas también por Santiago en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Luego, esa semilla que ha caído entre espinos perfectamente pudiera explicarse o caracterizarse de esta manera. Son las personas cuyo corazón no tienen satisfacción, no tienen llenura, no tienen saciedad, cada vez están queriendo más y más y más y no les importa lo que tengan que hacer con tal de conseguir lo que se han propuesto. Son personas inescrupulosas a pesar de congregarse en una iglesia. Son personas que tienen en su mente no los valores del reino, sino quizá los valores maquiavélicos expresados en aquella frase: el fin justifica los medios. No importa lo que tenga que hacer para conseguir eso. Y muchos incluso se jactan de eso, diciendo: mire, es que yo soy el emprendedor más grande, diciendo: mire, es que yo sí soy un modelo a seguir. Muchos de estos incluso ahorita quieren que los llamen coach, entrenadores o modelos a seguir, ¿verdad? Cuando realmente lo que son es un modelo desastroso de una persona que es religiosa, se congrega en una iglesia, pero su corazón y sus afectos y su amistad están en el mundo. Cuidado con esto, que nosotros no seamos ese tipo de personas. Y por fin, llegamos a la última parte, donde el verso 23 dice: las semillas que cayeron en la tierra buena representan a los que de verdad oyen y entienden. Y ojo, oyen y entienden, escuchan, tienen las dudas, pero preguntan. Y al preguntar se les explica y ahora entienden. Y entonces esas personas producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y esas personas quisiéramos que fueran la mayoría en las congregaciones, la mayoría en cada iglesia, pero ocurre con mucha frecuencia que las proporciones no son estas. Hay un buen número de personas que son como los del camino, otros son como los del pedregal, otros son como los de las espinas, pero ahora lo que llama la atención es que, muy a pesar de no ser tan numerosas las semillas que caen en el terreno fértil, su fruto compensa todo lo que se ha perdido anteriormente, porque el fruto es al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Ve? Hay un par de textos que me gustaría citar para ampliar un poco la perspectiva que tenemos respecto de ese fruto. El primero de esos textos está en Gálatas 5, versículos 22 al 23. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo
Y el fruto del Espíritu Santo, si usted se detiene a ver, todo tiene que ver con el carácter nuestro como seres humanos. Todo tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida. No está dado tanto en términos de lo que poseemos, de lo que compramos, de lo que tenemos. Está dado en términos de lo que nosotros mismos no podemos producir por nosotros mismos. ¿Ve? De esa manera está dado el reino de los cielos. No lo podemos nosotros manipular. El reino de los cielos nos fue enseñado, nos fue impartido, fue sembrado en el corazón y ahora el reino de los cielos por la obra del Espíritu Santo va a dar su fruto. Y ese fruto es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y pudiéramos decir que todos esos elementos del fruto del Espíritu Santo conforman el carácter de Cristo mismo. Y ese fruto es el que Dios quiere fructificar, el que Dios quiere producir en la vida de cada uno de nosotros. Y ese fruto no tiene ninguna ley que lo censure, ninguna ley que prohíba ese fruto, ¿verdad? Al contrario, todas las leyes y todas las instancias humanas urgen que exista personas cuyo carácter refleje este tipo de fruto. Y en segundo lugar, en Juan capítulo 15, versículos 1 al 6, vamos a encontrar otra parábola de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Esta enseñanza de Jesús, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 15, abre para nosotros un panorama relacional del reino. Si bien es cierto, Jesús ha graficado el reino como un hombre que sale a lanzar la semilla, y ese hombre es Cristo mismo. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en tierra poco profunda, parte de la semilla cayó entre espinos, pero otra parte cayó en buena tierra. Es importante que todos los días de nuestra vida usted y yo estemos en perfecta comunión con Cristo a través de su bendita palabra. El que permanece en mis palabras, ese ha sido limpiado, es decir, ese ha sido podado para que produzca más fruto. Y ustedes no pueden producir fruto a menos que permanezcan unidos a mí. Usted y yo, amados hermanos y amigos, no podemos producir el fruto que Dios anhela a menos que estemos vinculados, a menos que estemos injertados en la presencia misma de Dios. Y esta es la obra de Cristo y esta es la obra del Espíritu Santo. En Cristo usted y yo fuimos injertados, fuimos adoptados como hijos. Es decir, usted y yo ahora somos parte de ese árbol que es Cristo Jesús. Y por sus venas y por las mías está circulando la savia espiritual, que es la obra del Espíritu Santo, el único capaz de producir el fruto que Dios anhela en nuestra vida. De esta manera entendemos que el reino de los cielos es traído por Jesús, como el que siembra la semilla, pero hemos de cuidar ciertamente en qué condiciones está nuestro corazón, en qué condiciones está nuestra fe, para que entonces usted y yo podamos producir el fruto que Dios anhela. Y aún así, hemos de entender que siendo todos hijos de la misma semilla, no todos vamos a producir el mismo fruto. Algunos van a producir al 30 por 1, otros al 60 por 1 y otros al 100 por 1. El asunto es que los que producen el 30 y producen efectivamente el 30 están dando el 100% de su vida. Los que producen el 60 y efectivamente dan el 60 están dando el 100%. Y los que producen el 100
y efectivamente dan el 100, están dando la totalidad de lo que Dios les ha dado. Entonces, mis amados hermanos, como dice Jesús, escuchen con atención esta enseñanza acerca del reino, y el que tenga oídos para oír, que oiga, lo cual nos hace responsables porque todos hemos escuchado y ahora todos estamos llamados a obrar conforme a eso que hemos recibido. Oremos y démosle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre Celestial, damos gracias. Gracias, Señor, por tu reino que ha venido a nosotros, Señor. No lo buscamos, no lo pedimos, pero tú nos alcanzaste en tu bondad y en tu misericordia, Señor. Y ahora clamamos, Padre Celestial, que nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos estén despiertos, Señor, para recibir tu bendita palabra. De tal manera, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra vida sea un terreno fértil en el que tu palabra caiga y germine y crezca para producir el fruto que tú anhelas, Dios. Rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a examinar la profundidad y la intimidad de nuestra vida, Señor, para determinar qué clase de terreno somos, y que en tu misericordia nos permita ser transformados, Dios, para que todos podamos ser ese terreno fértil donde tu palabra encuentre un lugar apropiado para crecer y germinar y dar fruto que exalte el precioso nombre de Cristo y fruto que sea el reino de los cielos extendiéndose en medio nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana cuando sigamos explorando las riquezas del reino del cielo. Hasta pronto.